de memoria que se han desarrollado a lo largo de periodos de días, semanas, meses o incluso años. Básicamente es el almacén permanente de la información que hemos acumulado a lo largo de toda nuestra vida. Y bueno, a diferencia de la memoria operativa que vimos en la unidad pasada, la memoria a largo plazo, más bien en la memoria a largo plazo, el significado y la organización son mucho más importantes que la repetición y la práctica. Y un punto importante es que el recuerdo, o sea, la acción de recordar, depende de que comprendamos lo que significa la información que entró y después de que seamos capaces de encontrarla. Y bueno, ahora ya en directo a los temas que nos dejó el profe, va a empezar Eric. Pues sí, vámonos directamente con esto. Empezamos con un pequeño marco para la memoria a largo plazo. Si lo puedes pasar a la siguiente, porfa. Pues bueno, mira, a través de los años, pues diversos psicólogos cognitivos han encontrado que es bastante útil diferenciar entre tipos de conocimiento en la memoria, de los cuales, bueno, se pueden derivar en tres, que son el conocimiento declarativo, conocimiento procedimental y pues el conocimiento condicional, que los vamos a ahorita ir desglosando. Empezando por el conocimiento declarativo, la manera más sencilla en que se puede entender pues, es el saber qué. Por ejemplo, saber que la Ciudad de México es la capital del país de México, o el concepto de saber lo que es un desayuno, que un desayuno puede ser un huevito con pan, ¿saben? Es básicamente el conocimiento declarativo, es eso, saber qué son las cosas, ¿no? O qué son diversos conceptos. Pasando al conocimiento procedimental, es saber cómo realizar ciertas actividades. Esto puede ir desde algo muy básico, como pues lo que es hacer un café, hasta conducir un auto, usar una computadora, entre otras muchas actividades. Por ejemplo, un niño pequeño que está aprendiendo a abrir una puerta, abrir un grifo, cómo cepillarse los dientes, etcétera, pues bueno, es un claro ejemplo de su conocimiento procedimental en proceso, ¿no? Pues valga la redundancia. Y pues bueno, siguiendo con el conocimiento condicional, este es un poquito más complejo porque el conocimiento condicional pues es la mezcla o cómo se usa el conocimiento declarativo y procedimental a la vez. Es decir, saber cuándo y por qué hacer las cosas, ¿no? Aquí podemos dar un ejemplo muy básico de cuando íbamos a la primaria, aprendimos a sumar y a restar. Eso lo podemos usar cuando vamos a la tienda, compramos un paquetaxo, etcétera, pagamos y nos dan el cambio. Eso es un ejemplo del conocimiento condicional. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que tu concepto pues es el dinero. Tú usas el conocimiento declarativo porque tú sabes que tu concepto es el dinero, usas tu conocimiento procedimental al hacer tú las matemáticas que ya tienes en la memoria a largo plazo, de cuando tú estabas en la primaria, sabes cómo sumar, restar, sabes cómo calcular bien el cambio, sabes cuánto pagar, etcétera. Y pues bueno, aún así, el conocimiento condicional, pues no siempre pues es bien aplicado, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que nosotros en secundaria hicimos diversos ejercicios en la materia de física, por ejemplo, de cómo calcular distancias y tiempo, pues cuando tú te vas con tu familia, por ejemplo, de viaje a Cuernavaca y vas en el carro, a pesar de que tú recuerdas que alguna vez hiciste pues esas fórmulas, ¿no? Para calcular el tiempo en base a la velocidad, pues en ese momento no lo puedes hacer, ¿no? Tan de manera automática como lo hicimos con el ejemplo pasado, ¿no? Que es cuando vas a la tienda y haces ciertas operaciones, ¿no? Y pues bueno, básicamente el conocimiento condicional es necesario para que las personas sean capaces de hacer un uso efectivo de sus conocimientos declarativos y procedimentales. La mayoría del aprendizaje implica una interacción entre estos tres conocimientos, tanto los declarativos, procedimentales y condicionales. Por ejemplo, pues un guitarrista aprendiendo a tocar alguna pieza nueva, alguna canción nueva, pues bueno, es lo mismo, ¿no? Usa el conocimiento declarativo porque sabe lo que es la música, sabe lo que son las notas, sabe lo que es el instrumento, sabe lo que es la guitarra. Usa su conocimiento procedimental porque pues bueno, sabe cómo ejecutar ciertas cosas, bueno, ciertas acciones, y pues básicamente usa su conocimiento condicional para saber cuándo y cómo. Pues bueno, sigue creo que mi compañerito.
Bueno, y voy a empezar hablando de los elementos básicos de la cognición. Y bueno, la ciencia de la cognición se propuso lograr encontrar unidades significativas para describir las diferentes operaciones cognitivas. A lo que esto se refiere es que querían como encontrar una unidad base para explicar los procesos. Entonces, los teóricos proponen 5 conceptos que se definieron como los elementos básicos de la cognición. Juntos, todos estos conceptos pueden ser interpretados como la información almacenada en la memoria a largo plazo. Entonces, es importante tenerlos en mente para empezar a entender claramente un poco más de la memoria y la cognición. Obviamente, todos son propuestas diferentes, pero van a tener características en común. Bueno, en este caso vamos a hablar de 5. Los conceptos, los esquemas y las proposiciones se relacionan específicamente con el conocimiento declarativo que platicaba ahorita Eric. Y las producciones y los guiones específicamente se utilizan para explicar el conocimiento procedimental. Ok, y bueno, el primero que vamos a ver son los conceptos. Entonces, una de las formas con las que nuestro sistema enfrenta la enorme cantidad de información que nos da el mundo es a través de categorías. Por ejemplo, existe una proposición que se hizo en 1994 por 3 científicos de apellidos Chi, Slota y Liu, que propone que en general los alumnos dividen en 3 categorías los conceptos de la ciencia, que son materia, que es cuando te refieres, por ejemplo, a elementos o animales, luego procesos, cuando hablas de mitosis o de velocidad, y estados mentales, como la curiosidad o la duda. En general, el entorno social, más bien por el entorno social, nuestro lenguaje lleva ya inherentemente ciertas categorías significativas. Entonces, con lo anterior, podemos definir que un concepto es la estructura mental mediante la que representamos las categorías significativas. Entonces, particularmente se asignan objetos y sucesos según las semejanzas que se perciben. De ahí, cuando algo encaja con la categoría definida, se va a poner, se le va a llamar ejemplo. Si no encaja, entonces deja de buscarse la coherencia con esa misma categoría. Todos esos rasgos de semejanzas o parecido que comparten los ejemplos de una categoría se van a llamar atributos. Y todos los atributos que sean esenciales o básicos para definir una categoría se van a denominar atributos definitorios. Entonces, sumando todo esto, para poder decir que se aprendió un concepto, necesitas haber descubierto sus atributos definitorios y las reglas que relacionan a los atributos entre sí. O sea, entender las diferencias de cada cosa también como para poder fácilmente ubicar las semejanzas que estas tienen. Existen 3 teorías que explican la estructura de los conceptos. Y ahorita Eric les va a hablar de la primera. Pues sí, antes de empezar de lleno con lo que es la teoría de la estructura conceptual regida por reglas, pues me gustaría saber si alguna de mis compañeras tiene alguna duda o algo por el estilo, o vamos bien. Bueno, sigamos. Básicamente, bueno, empezamos con la teoría de la estructura conceptual regida por regla. Pues básicamente es una investigación que empezaron, pues bueno, los psicólogos que eran Borner, Goodnow y Austin, por ahí de los años 1950, 1956, para que se vayan dando una idea. Y pues su investigación era sobre la identificación de los conceptos. Básicamente, Borner y pues bueno, estos mismos colaboradores, presentaron a sus alumnos un conjunto de objetos simples, similares a estímulos. Estos eran figuras geométricas completamente random, así como triángulos, cuadrados, etc. Y pues bueno, básicamente contaban con distintos, bueno, con rasgos definitorios. Por ejemplo, la cantidad de estas mismas, el tamaño, el color y la forma, ¿no? Entre otros. Y pues bueno, la tarea que tenían estos alumnos en este pequeño experimento era descubrir cuál de estos objetos que tenían, cuál de estas figuras
pues no coincidía, era un concepto desconocido. Para que me entiendan un poquito mejor, pues voy a usar aquí el ejemplo del juego de uno. No sé si lo hayan jugado alguna vez. Pues básicamente tú tienes un 3 verde, por ejemplo, y tú lo que tienes que hacer es poner u otro número 3 o otra carta verde, porque aquí estamos usando, pues bueno, los mismos atributos que mencionaba mi compañero Raúl anteriormente. Y pues bueno, ahí de esta manera, pues, ese era el propósito de este experimento, perdón. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Básicamente, pues el trabajo de Werner mostró de manera clara que la mayoría de los individuos formulan bastante rápido hipótesis y, pues bueno, básicamente asignan bastante rápido significado a los atributos de ciertas características. Entonces, pues bueno, básicamente, lo que nos sirve esto en la vida real, más enfocado a un ejemplo en la vida cotidiana, es pues la entrada de un cargador, ¿no? Por ejemplo, tenemos varias entradas para diferentes cargadores y tú, a pesar de que tu concepto, tu atributo es que son cargas, son entradas, pues sí, son cargadores, tú usas y de manera bastante, bueno, tú usas los, los cargadores o los diversos cargadores, pues para o dependiendo de su uso, para que me entiendan un poquito. Es básicamente, como se puede explicar, la teoría de la estructura conceptual regida por reglas. No sé si tengan alguna duda, si me haya explicado bien. Es básicamente como, pues sí, asignar diferentes significados a diversas figuras en nuestra vida cotidiana, a diversas ideas, pues para su uso. Y creo que seguiría mi compañerito. Bueno, hay otra de estos. ¿No? Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, la segunda teoría se llama teoría del prototipo de la estructura conceptual. Esta teoría, a diferencia de las del prototipo, afirman que pertenecer a una clase conceptual se determina según el nivel de la semejanza del ejemplo con una instancia o, bueno, con un concepto ya conocido en la memoria. Básicamente se busca que ejemplifique mejor dicho concepto. Entonces, el concepto se asemeja al razonamiento para explicar el reconocimiento de patrones en la percepción que proponen los teóricos de esta ideología. Por ejemplo, en 1986, 4 científicos de apellidos Wattenmacher, Dewey, Murphy y Medin sugieren que la mayoría de los conceptos naturales o del mundo real están estructurados en términos de conjuntos de rasgos típicos. A lo que esto se refiere es que no podemos encontrar dentro del mundo natural, o sea, del mundo en general, un concepto que tenga todos los rasgos que vamos a denominar como definitorios, porque estos en nuestra imagen mental se van a apreciar como la suma de todo lo que asociamos en este concepto. Por ejemplo, las características que una persona que vive en Estados Unidos le va a dar a su prototipo de pájaro van a ser la de los petirrojos o los arrendajos azules. Bueno, y los arrendajos azules, porque son los pájaros que comúnmente ven a lo largo de su vida. Entonces, al pensar en avestruces o pingüinos, que también se podrían calificar como aves, pero que no encajan a la perfección con la idea de los petirrojos o los arrendajos, se dice que cualificamos, que es el término como que se utiliza. Y explicándolo es que establecemos un límite de forma que en nuestras mentes queda la línea, o bueno, se marca una línea que deja fuera las características de los avestruces o los pingüinos de nuestro prototipo de pájaro. Entonces, ya tenemos nuestro prototipo como oficial de pájaro que se va a basar, como les decía, digo, si fuéramos estadounidenses, en los petirrojos y los arrendajos azules. Y aunque sabemos que otras especies de aves existen que no tienen las mismas categorías, podemos claramente hacer una línea dentro de ambas. En 1978,
la psicóloga estadounidense Eleanor Rush, junto con otros científicos, mostraron pruebas de que los niños pequeños aprenden elementos prototípicos de una categoría muchísimo antes de los que no son tan, pues sí, tan típicos, valga la redundancia. Entonces, esto, por decirlo de alguna forma, se refiere a que cuando un niño pequeño comienza a crear su concepto de pájaro, no lo haría empezando con el pingüino, sino lo haría con las características de los petirrojos y los arrendajos. Entonces, esto lo que nos dice básicamente es la cuestión del contexto, ¿no? Es importante tomar en cuenta este concepto del contexto. Ay, no, me pasé. Perdón. Entonces, las dos teorías que hemos mencionado hasta ahora logran explicar fácilmente los conceptos sencillos que podemos observar literalmente en el mundo que nos rodea. Entonces, el problema al que nos tenemos que enfrentar ahora es cuando quieres desarrollar una categorización de conceptos abstractos, que ya no son cosas sencillas, por llamarlo así, como pájaros o sillas, sino empatía, o, bueno, conceptos como empatía, justicia, igualdad. Y esto se da porque para estos conceptos solo podemos definir que un acto se incluye en una categoría porque estamos comprendiendo el contexto en el que sucede dicho acto. O sea, de forma un poco como más simple, es que los conceptos abstractos no se pueden categorizar por sí mismos porque requieren una referencia específica como el dónde, el cuándo, el cómo, para que a partir de ellos se llegue a una categorización. Y bueno, entonces, todas estas, más bien todo este proceso choca con las dos teorías que hemos visto hasta ahorita. Entonces, varios teóricos coinciden en que son inadecuadas. Entonces, obviamente de ese pensamiento surge una tercera y última teoría que se le llama concepción probabilística, en donde se requiere que se presente como un mínimo, una cantidad definida de atributos para alcanzar algo que se define como masa crítica, que básicamente es la cantidad necesaria de características para realizar un juicio, de forma que así se define si pertenece o no a la categoría en cuestión. Entonces, esta perspectiva se va a basar en el principio que acabo de mencionar, pero mantiene el enfoque regido por reglas junto con la naturalidad del enfoque de los prototipos. Y para hablarles de justamente la probabilística, perdón, va Eric. Sí, pues bueno, yo sigo con la teoría, bueno, con las teorías probabilísticas de la estructura conceptual, que bueno, a mi parecer, desde mi punto de vista, pues es la continuación de lo que, de la última teoría que ha mencionado pues aquí mi compañero Raúl, que es la teoría del prototipo de la estructura conceptual. Pero pues bueno, vamos a ir ahorita desglosándolo un poquito. Pues bueno, básicamente esta teoría o estas teorías empiezan desde los años 1970, por ahí de los 1980, pues bueno, donde algunos teóricos pues empiezan a sugerir que el concepto de aprendizaje implica explorar probabilidades, ¿no? Básicamente. Por ejemplo, pues nosotros cuando nos enfrentamos a una instancia nueva, buscamos atributos característicos de esta misma, aunque estos atributos no necesariamente los definen. Con esto, pues vamos a un ejemplo bastante sencillo. Y pues, por ejemplo, es cuando nosotros observamos, bueno, siguiendo también con el ejemplo de Raúl, pues que nosotros observamos un canto, bueno, o escuchamos el canto de un ave, observamos su vuelo, etcétera, pues lo primero que nuestro cerebro hace y nosotros hacemos es relacionarlo en base a sus atributos y luego lo encasillamos o lo clasificamos directamente como un ave. Aunque esto, pues bueno, va a depender de la acumulación de las pruebas de pertenencia que tenga esta misma. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, del avestruz, que el avestruz no tiene esta característica, yo creo que principal de las aves, porque pues básicamente no vuela, ¿no? Entonces, bueno, a pesar de que no vuela, pues sí tiene un pico, sí tiene plumas, sí pone huevos, y bueno, a pesar de que tampoco vuela ni canta, lo podemos clasificar así en el concepto de un ave, porque las probabilidades con respecto a sus características de que esta sea un ave, pues son más altas. Y pues bueno, así podemos explicar básicamente pues lo que es esta teoría a grandes rasgos, ¿no? Mira, básicamente, en cuanto más alta
sea la acumulación por encima del valor crítico, más rápida es la clasificación, y es básicamente lo que acabo de explicar. Pues cuanto más características tenga una cosa, un concepto, o cuanto más atributos tenga, pues lo podemos clasificar de una manera más rápida. Y pues bueno, como ya explicaba hace rato, pues es muy similar a la teoría de los prototipos que acaba de explicar mi compañero Raúl. Y pues creo que básicamente con eso podemos seguir con la siguiente parte, que son las proposiciones encargadas de Raúl. Bueno, sí, antes de esto viene nada más como un pequeño resumen de en general qué son los conceptos, sin entrar específicamente en las teorías. Entonces, los conceptos son una de las formas mediante la cual estructuramos la enorme cantidad de información que asimilamos y almacenamos en nuestra memoria a largo plazo. Existen 3 teorías respecto a cómo creamos dichos conceptos, que son por medio de reglas o prototipos, cuando realizar la categorización conceptual es fácil, o por medio de juicios probabilísticos, cuando los objetos tienen atributos de diferentes categorías o están muy influenciados por el contexto. Entonces, las 3 teorías coinciden completamente en que la cultura dentro de la que se forman los conceptos es clave para definir el concepto en sí. Entonces, tengo un ejemplo que es los científicos Schwagen-Flügel, creo que se pronuncia, de Estados Unidos, y Rey de Suiza, compararon, entre otras cosas, los diferentes prototipos de pájaro entre hablantes del inglés con hablantes del español. Y como podríamos asumir, obviamente hubo una diferencia clara, o sea, que viene del contexto que les mencionaba arriba. Entonces, de aquí podemos sacar la conclusión de que si eso pasa con conceptos sencillos, con conceptos abstractos, es muchísimo más importante dicho contexto cultural. Y aunque no existe una explicación universal respecto a la naturaleza de los conceptos, hasta ahora se puede decir que se está llegando como a un consenso científico que favorece por completo la concepción probabilística. Ok, pues bueno, gracias por el pequeño resumen. Seguimos con las proposiciones. Primero que nada, les voy a pedir que lean con atención, pues la siguiente frase es: el entrenador del ganador del Derby de Kentucky, Ash Leva, fue Jack Van Berg, quien siempre viste un traje marrón. Ahora, antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, pues yo les quisiera preguntar, ¿cómo creen que esta frase, va a repercutir en la memoria a corto plazo? Bueno, el modo más común, mediante que los psicólogos cognitivos han representado el conocimiento declarativo, estamos hablando específicamente de la información lingüística, es empleando las proposiciones. ¿Qué es una proposición? Bueno, básicamente, y ahora sí le puedo pasar a la siguiente, por favor. Una proposición es la menor unidad de significado que puede tener un enunciado. Básicamente, pues son pequeños grupos de palabras y son frases, básicamente. Las proposiciones son más complejas que sus mismos conceptos. Ahorita lo vamos a ir explicando un poquito mejor. Las proposiciones pueden considerarse como el equivalente mental de los enunciados o las afirmaciones. Pues bueno, las proposiciones pueden valorarse como verdaderas o como falsas. Y bueno, básicamente para esto existe el análisis proposicional y se ha utilizado mucho para analizar unidades semánticas, como las frases, los párrafos y los textos. Nosotros cuando analizamos de nueva cuenta la frase anterior, si quieres puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Nos podemos dar cuenta que esa era una frase un tanto larga que se puede descomponer en 3 frases más sencillas. Pues la primera es que Jack Van Berg fue el entrenador de Ash Leva. La segunda es que Ash Leva pues ganó el Derby de Kentucky. Y la tercera es que Jack Van Berg siempre viste un traje marrón. De hecho, de esta manera, en general, nosotros procesamos la información, desglosando la información en partes más pequeñas y con esas proposiciones. Pues bueno, de hecho, cada una de estas frases representa una unidad de significado sobre la que es posible realizar un juicio, ya sea de verdad o falsedad. Cabe recalcar algo muy importante, es que las proposiciones pues no son las frases en sí, es el significado que nosotros le damos a las frases. Y pues bueno, mira, ahora
Si quieres adelantar a la siguiente, por favor. Bueno, ahí creo que está más explicado lo que acabo de decir. Y pues bueno, la memoria contiene el significado de la información y no su forma exacta. Ahora les voy a pedir, bueno, te voy a pedir por favor que le pongas a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí hay dos frases que están relacionadas con el mismo ejemplo que venimos trabajando. Ahora, si les ponen un poquito de atención, bueno, pueden observar que pues, bueno, igual las pueden notar un poquito raras, porque pues dice así, el Derby de Kentucky fue ganado por Ashleva, y la segunda es que Jack Van Berg siempre viste un traje azul. Ahora, como la mayoría de ustedes seguramente ya habrán podido notar, pues la proposición que ustedes acaban de hacer en este momento es que la frase número 2 es negativa, porque pues como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, ya habíamos dejado en claro que Jack Van Berg siempre viste un traje marrón y no de color azul. Sin embargo, la frase 1 tiene ahí, bueno, de hecho está incorrecta, si ponen un poquito más de atención. Dependiendo del tiempo que transcurra en que hayan leído la frase inicial del ejemplo completa hasta este momento, pues bueno, muchos pueden reconocer, entre comillas, la frase número 1, pero pues nunca la han visto, es simplemente que tiene atributos en común con la frase pasada. He ahí, pues bueno, que para que tú puedas conservar algún tipo de frase, algún tipo de ejemplo en tu memoria a largo plazo, pues bueno, depende del significado personal y la atención que pongas, bueno, y también el esfuerzo que hagas para retenerla en la memoria a largo plazo. Bueno, la estructura superficial de la información también habitualmente se pierde rápido. Y pues bueno, es básicamente, si no hacemos un esfuerzo nosotros para mantenerla en la memoria a largo plazo, pues se va a ir. Como dice la frase, pues te entra por un oído y te sale por el otro, para que lo ejemplificamos un poquito mejor. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Pues bueno, las proposiciones habitualmente no se encuentran solas, están conectadas entre sí y pueden estar encajadas una dentro de otra. El psicólogo Kinch ha mostrado que los textos pueden considerarse como una lista ordenada de proposiciones. Bueno, en términos de su propio análisis, en el análisis de Kinch, cada proposición consiste de un predicado y uno o más argumentos. Para poder ejemplificar esto, te voy a pedir por favor que pasemos a la siguiente diapositiva. Y, mira, pues aquí debajo, como dice ahí, presentamos varios ejemplos utilizando el sistema de notación de Kinch, en el que los predicados siempre se escriben primero y las proposiciones se incluyen entre paréntesis. Básicamente, a pesar de que nosotros leemos John duerme, pues bueno, nosotros en realidad, en nuestro mente, por así decirlo, pues lo que nosotros vemos primero, pues es que lo que viene entre paréntesis de duerme y luego John. Y así es básicamente como nosotros pues, lo vamos procesando la información. Lo que me llama la atención aquí, pues es el ejemplo número 3, que lo podemos ver así. Si Mary confía en John, es una tonta. Y nosotros desglosamos la información de la siguiente manera. Primero va el condicional, que es la palabra sí, entre paréntesis, confía, Mary, John, y en otro paréntesis, tonta, Mary. Aquí nos podemos dar cuenta de cómo nosotros podemos ir pues guardando nuestras propias proposiciones dentro pues, de nuestra cabecita y cómo las vamos nosotros almacenando en nuestra memoria a largo plazo. Si quieres, pasa a la siguiente, por favor. Pues básicamente, Kinch y otros investigadores han realizado análisis proposicionales de muchos textos, transformándolos en bases del texto. Y pues estas son básicamente listas ordenadas de las mismas proposiciones. Ahora, aquí les quiero hacer otra pregunta. ¿Qué creen ustedes o qué consecuencias creen que tienen las proposiciones para la memoria a largo plazo? Básicamente, pues los teóricos cognitivos han propuesto la hipótesis de que las proposiciones se comparten dentro de las proposiciones se comparten uno o más elementos que están vinculados entre sí mediante redes proposicionales. Básicamente, para que lo entiendan un poquito mejor, la noción que nosotros tenemos de ideas, ya sean conceptos, proposiciones o esquemas, se encuentran relacionadas mediante grandes redes dentro de nosotros. Y pues bueno, así, si lo vemos en esta metáfora, por así decirlo, pues resulta bastante útil para poder comprenderlo, para poder concebir cómo se almacena y cómo se recupera la información en la memoria.
Y pues bueno, la capacidad de las personas para comprender la información y utilizarla como eficacia en operaciones cognitivas, por ejemplo, la resolución de problemas, pues ya va a depender de la calidad de redes que ellos generan, que tienen dentro. Pues si no hay alguna duda, creo que podemos seguir. El profe quiere hablar, creo. ¿Sí? No, nomás quiero hacer un comentario con respecto a esto de lo que están hablando. Bueno, todo esto que están diciendo, los conceptos, se siguen los sistemas, se dedican a definiciones, guiones, todo esto, dicho de otra manera, es la forma, son formas en que tenemos almacenada la información. Tenemos información guardada en forma de conceptos, en forma de esquemas, en forma de guiones, en forma de proposiciones. Dicho de esa manera, es la forma en que tenemos almacenada la información. Esto de las proposiciones está relacionado con los conceptos. Las proposiciones tienen un conjunto de conceptos, ¿no? Dependiendo de la oración, si es una oración corta, larga, es un párrafo completo, tiene muchas proposiciones. Pero las proposiciones están llenas, están compuestas por conceptos, ¿sí? Entonces, es la forma en que procesamos la información. Cuando estamos aprendiendo un concepto, bueno, niños o niñas, o ya más grandes, ¿no? O sea, nunca dejamos de aprender conceptos. No sabemos todos los conceptos de nuestro idioma, por ejemplo, ¿no? De nuestro idioma español. No sabemos al 100%. Hay conceptos que nos escapan, ¿no? a nuestra comprensión y tenemos que acudir al diccionario. Pero cuando un niño o una niña está aprendiendo un concepto, la manera en que los aprenden pues pueden ser diversas, ¿no? Porque se lo enseña el maestro, el papá, la mamá, lo aprenden de otro compañero, de una imagen, etcétera, ¿no? Y de una imagen y a través de lo que comparte, ¿no? Una manzana, color verde, roja y dulce, ácida, etcétera, ¿no? Se aprenden, como ya lo dijeron, a través de los atributos, ¿no? que tiene ese objeto o ese concepto, ¿no? Concreto, que tiene un referente inmediato externo, como son los objetos, ¿no? Y otros conceptos que no tienen un referente inmediato físico, como los abstractos. Bueno, cuando uno aprende, por ejemplo, ¿qué es la palabra estructura? Estructura, como ya lo dice, ¿no? Tiene que ver, el significado de las palabras tiene que ver con el contexto en que se usan. La palabra estructura, pues si yo preguntaría, me preguntan, ¿qué es estructura? Pues dependiendo del contexto, ¿no? Una estructura desde el punto de vista de la ingeniería, de la arquitectura, de un texto, de la palabra estructura desde el punto de vista del universo, de la química, de la física. La palabra estructura tiene su significado dependiendo, ¿no? Del contexto. Entonces, dentro de este punto, pero si yo le pongo estructura y le pongo mental, una estructura mental, claro, y si me hubieras dicho que estructura es estructura mental, entonces ya tengo un significado. Pero antes tenemos procesado la palabra estructura, ¿no? En cualquier ámbito, ¿sí? Y también tenemos procesado la palabra mente. ¿Qué es mente, no? ¿Qué es la mente? Pues es todo este constructo hipotético, abstracto, que nos permite realizar muchas cosas como seres humanos, ¿no? Dentro de ellos está lo que es la percepción, la memoria, el pensamiento, la creatividad, la solución de problemas. Todo eso incluye la mente, ¿no? Pero entonces ya me dices, estructura mental. Entonces yo proceso primero la palabra estructura de una manera distinta a la palabra mental, ¿no? Tengo dos significados ahí, ¿sí? Tengo dos significados, pero a la hora de unirlos, ¿sí? A la hora de unirlos ya cobran otro significado, estructura mental. Entonces ya hago otro procesamiento de la información, ¿sí? A esto de las redes proposicionales se refiere a eso, ¿no? Que voy creando redes proposicionales en esta forma de la información que son las proposiciones.
Y también quiere decir que las proposiciones nosotros tenemos la capacidad de entender un texto de una manera ortodoxa o no. Es decir, yo puedo entender una oración de una manera ortodoxa, como se escribe, ¿no? Como lo decían en la escuela, ¿no? Sujeto, verbo y predicado, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Pero la realidad no es así. A veces no lleva el mismo orden todo, ¿no? En un texto, no es el sujeto, verbo y predicado, sino que podemos invertir el orden, ¿no? No va primero, Juan Juan regresó a su casa cansado, ¿no? Y esta es una manera ortodoxa de escribir una oración, ¿no? Sujeto, verbo y predicado. Pero yo puedo entender yo puedo dar el mismo significado, ¿sí? Entender el texto cuando si me dicen, cansado llegó Juan a su casa, ¿no? Cansado llegó Juan a su casa. Ya invertí el orden, pero entiendo lo mismo, entiendo eso, ¿sí? Entonces, es la capacidad que tenemos, ¿sí? Con las proposiciones, de entender el texto, no importa si no está estructurado de una manera ortodoxa. Como vimos en el ejemplo de Alicia Beba, el caballo que ganó el Derby de Kentucky, el entrenador tal, ¿no? Podemos invertir la proposición y entender la frase, ¿no? El sentido de la frase. Le damos el significado. ¿Se acuerdan que yo en el inicio, en la primera sesión, les pasé unas diapositivas, una presentación acerca de ello? Y aquí yo quise resumir en esa presentación todo esto que estamos viendo aquí, ¿no? Cuando les presentaba un estímulo de un perro ahí medio que se veía el perro, ¿no? Un perro dálmata, ¿no? Con, nada más ahí apenas se esbozaba y todos podemos identificar que era un perro, ¿no? Porque cumplía con estas, ¿no? Usábamos alguna de estas teorías para decir es un perro, ¿no? Ya sea porque tenía los atributos suficientes, ya sea porque se acercaba a un patrón, ¿sí? A un patrón que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se refiere, y hacemos un cierre de todos esos. Aquí entra, en este caso, la teoría de la mental, ¿no? Que hacemos y les mostraba, y eso también lo podemos ver cuando estamos leyendo un texto y le falta a una palabra, a un concepto, le falta una letra. No importa, le falta una letra, pero podemos entender el texto, ¿no? Le falta. O dos, ¿no? Entendemos el significado, aunque esté incompleta la información. Es la capacidad que tenemos, ¿no? De nosotros de entender. Profesor, perdón que lo interrumpa, pero ya no se le escucha bien. Perdón, sí. Perdón, ahora sí ya, ¿no? Sí, ya. ¿Ya? Sí. Sí, entonces, ¿hasta dónde me quedé? Perdón. Sí, perdón, discúlpenme. Más o menos cuando le comenté, ahí yo lo dejé de escuchar. Ok. Sí, entonces yo le decía que estas cinco maneras de guardar la información, o sea, tenemos información en forma de guiones, en forma de conceptos, en forma de proposiciones, son formas de información. Así tenemos nuestra memoria a largo plazo todo esto, ¿no? Tenemos almacenado y que es a lo largo de nuestra vida que hemos ido adquiriendo. Creo que también hablaban de la memoria semántica y la memoria episódica, todo eso, ¿no? Bueno, todo es importante. Bueno, esto es lo que les quería comentar, eso, acerca de lo que vamos aquí de las proposiciones. Ojalá y se haya escuchado, perdón. Adelante, ¿quién estaba? ¿Eric? Sí, es correcto, pero bueno, realmente yo ya había terminado, creo que le seguía Raúl. Bien, sí, bien, adelante pues. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de otra de estas unidades y es la del esquema. Bueno, la organización de la memoria y el uso del conocimiento adquirido como medios para interpretar la experiencia son como los puntos importantes respecto al estudio que llevan a cabo los teóricos cognitivos. Entonces, una de las teorías que más ha rendido frutos dentro de esa ideología es la del esquema. El esquema lo podemos definir
como la estructura mental que empleamos para organizar el conocimiento. Entonces, los teóricos detrás de este modelo proponen que el conocimiento se encuentra organizado en representaciones complejas y esas representaciones se llaman esquemas. Los esquemas controlan la codificación, el almacenamiento y la recuperación de la información. Una de las formas que se utiliza como, visual que se utiliza para describir los esquemas son como andamios que funcionan para organizar dichas experiencias. Entonces, estos esquemas contienen ranuras que incorporan contenidos de la memoria conforme a la semejanza con cada una de esas ranuras. En otras palabras, el conocimiento es percibido, codificado, almacenado y recuperado según la ranura que se le asigne. O sea, es como bajo el mismo canal. Entonces, para explicarlo un poco mejor, hice un pequeño diagrama. Y bueno, en esta diapositiva nos centramos nada más en el proceso de percepción y codificación. Entonces, podemos ver cómo desde que los estímulos se perciben, se van a codificar respecto a la ranura con la que concuerden. O sea, no va a entrar y después se va a hacer la codificación, sino que desde que el estímulo es percibido, nosotros vamos automáticamente a ponerlo en la ranura con la que concuerda. Y posteriormente va a ser almacenado como conocimiento que pertenece específicamente a esa ranura. Si quisiéramos extender un poco más el diagrama, podríamos ver cómo que al recuperarlo, la recuperación va a ser por medio de ese mismo canal. Entonces, okay. Ahí está. Bueno, estos esquemas son fundamentales para el procesamiento de la información, ya que no solo nos ayudan representando nuestro conocimiento sobre como objetos en específico, sino que también pueden representar conocimiento de sucesos y de acciones, al mismo tiempo que representarían también secuencias de sucesos y secuencias de acciones. Entonces, cuando un esquema está, se le dice instanciado, se refiere a que una configuración particular de valores se vinculó a la representación de variables de dicho esquema. En palabras un poco más simples, un esquema instanciado es aquel que al momento de percibir un objeto, suceso o acción, automáticamente se vincula con el esquema correspondiente. Y ya que eso sucede, el esquema pasa a formar parte de la memoria a largo plazo y posteriormente se utilizará como traza o guía que funcionará como base para que nosotros podamos como recuperar nuestros recuerdos. Entonces, vale la pena comentar que la teoría del esquema rápidamente consiguió como muchos seguidores y relevancia debido al potencial que esta presenta al momento de proporcionar explicaciones respecto a la memoria y algunos otros procesos cognitivos. Entonces, como para que lo puedan visualizar un poco mejor, tomé un ejemplo de la lectura. Entonces, si la pueden leer, les voy a dar unos 40 segundos para que la chequen. Bueno, espero que la hayan leído todos, más o menos. Y, ok. El texto, como pudieron notar, es relativamente sencillo. No tiene lo que le llamamos palabras rebuscadas, ¿no? Entonces, para comprenderlo, podríamos empezar como por el punto específico de que se trata sobre una alcancía. Entonces, para profundizar, podríamos preguntarnos qué sabemos de las alcancías, ¿no? Y por decir algunas cosas, podríamos empezar con que almacenan dinero. Habitualmente ese dinero son monedas, tienen una ranura para meter el dinero, es difícil sacar ese dinero, tienen cuerpos chonchos, o sea, habitualmente están hechas de materiales que son fáciles de romper, pueden romperse, una vez rotas no se pueden arreglar, etc. La realidad
es que se podrían seguir agregando conceptos a la lista indefinidamente. El punto es que en sí la lista no va a ser la definición de alcancía, o sea, no es la definición del concepto de alcancía, sino que lo que hicimos fue una descripción de lo que en general definimos como alcancía, su apariencia física, cómo se usan, para qué se usan, etc. Entonces podemos notar cómo el esquema funciona más bien como una enorme cantidad de información que se relaciona directamente con el concepto que se tiene, en este caso, el de la alcancía. Y hay que fijarnos en cómo ese despliegue de información crea como relaciones con esquemas dentro de ese mismo esquema y también con otros esquemas relacionados, como golpear un objeto con otro, ahorrar dinero, no sé, la fuerza que se necesita para romper algo, etc. Bueno, según David Drummelhart, que es un psicólogo estadounidense, cada una de las ranuras que habíamos mencionado de nuestros esquemas lleva consigo también un concepto que se define valores por omisión. Y aun cuando el texto no tenía mucha información específica, automáticamente vamos a suponer ciertos aspectos de la historia que nos contaban que no se mencionan. Y eso sucede porque hasta el más mínimo detalle que detectamos nos va a dar esa misma, bueno, no esa misma, pero una lista tan larga como la que hicimos ahorita. Entonces, ¿cómo es que no estamos continuamente con esa avalancha de información? Pues es debido a que otra función de los esquemas es la de orientar nuestra atención. Por eso, como leímos en el capítulo anterior, solo una fracción de esos rasgos van a pasar a formar parte del recuerdo como tal. Respecto a esto, hay una investigación de James Pichard y Richard Anderson que demuestra cómo lo que percibimos está completamente orientado por el esquema que utilizamos para procesar dicha información. Entonces, para esto ellos lo que hicieron fue un experimento que consistía en mostrar una imagen, más bien la imagen de una casa, a diferentes individuos, a quienes previamente se les comentaba que iban a jugar un rol. Y había dos, que era el de comprador de la casa o ladrón. Posteriormente a que veían esa imagen, se les preguntaba qué recordaban. Entonces, aquí el punto como interesante de las respuestas que estos individuos ofrecieron fue que los esquemas de robar una casa y comprar una casa son completamente diferentes. Aunque la imagen de la casa, como vemos en el esquema, es exactamente la misma, la ranura por la que va como a ingresar a nuestra mente va a hacer que cada detalle se vuelva exclusivo de ese esquema. Entonces, básicamente asegura que no se vuelvan características de cualquier otro esquema. Entonces, a partir de aquí podemos decir que otra función que cumple un esquema es la de orientar la interpretación. En especial cuando la información que percibimos nos parece incompleta o vaga, el esquema va a moldear la instancia o el concepto hacia un contexto muchísimo más familiar. Por ejemplo, ahorita si rápidamente leen las frases, pueden notar que, más bien, las frases en verde son lo que escuchamos. Y las frases en azul muestran la estructura como nosotros usualmente la recordaríamos. O sea, si alguien nos dijera el paracaidista se lanzó fuera de la puerta, a la hora a la que alguien nos pregunte, oye, ¿qué te contaron? Lo que tú vas a recordar o la estructura que tú vas a tomar va a ser la de que el paracaidista saltó fuera del avión. Y esto se debe, en palabras muy generales, a que tú asumes que un paracaidista requiere pues de una amplia altura para poderse aventar y para poder obtener esa amplia altura requiere estar en un avión. Entonces, nadie te dijo que saltó, ni nadie te dijo que estaba en un avión, pero tú por la información, más bien por el esquema que utilizaste al empezar a escuchar esta información, lo vas a recordar como el concepto que es más común, que es que un paracaidista salta de un avión. Ok, entonces ahora que ya sabemos que orientan la atención y cómo, y que orientan la interpretación y cómo,
podemos inclinarnos un poco hacia el aprendizaje. Y esto lo podemos observar en una de las primeras investigaciones de dos psicólogos que se apellidaban Bransford y Johnson, donde presentaban un texto como este. Se los voy a leer, es un fragmento, el texto completo está en el documento. Y dice, en realidad el procedimiento es bastante sencillo. Se empieza por disponer los elementos en distintos grupos. Desde luego, un solo montón podría ser suficiente dependiendo de lo que haya que hacer. Si tienes que desplazarte a otro lugar a causa de la falta de medios, ese es el siguiente paso. Si no es así, ya estás dispuesto. Es importante no excederse. Ok, ahí no, perdón. Ok, entonces, de aquí, la mayoría de las personas que lo leyeron dentro de su experimento, y probablemente todos ustedes, no lo comprendieron realmente y lo recordaré, o sea, y a la hora de preguntarles, lo recordarían mal. Y esto es, más bien, y esto cambiaría si lo que les digo de lo que les digo que está hablando el texto es de lavar la ropa. Y esto, dentro del experimento que les mencionaba, lo que hizo fue que la comprensión y los recuerdos mejoraran significativamente. Entonces, podemos observar cómo activar un esquema específico puede mejorar la comprensión y la calidad de los recuerdos, asimismo como el contexto es uno de los principales factores que van a activar un esquema. Entonces, según todo lo anterior, podemos definir que el contenido de la memoria no son copias del conocimiento, o sea, no son copias exactas del conocimiento, sino son representaciones del mismo, y la forma en que estas copias se crean va a variar según el esquema que se activó al momento de la codificación, o sea, al momento en el que esta información comenzó a percibirse. Con esto podemos también afirmar que el contexto tiene un papel enorme dentro del almacenamiento de la memoria. Y por lo mismo, notamos cómo, más bien notamos la contribución hacia la perspectiva constructivista del aprendizaje, que también leímos. Entonces, a partir de aquí, se puede abordar el concepto de recordar con una nueva perspectiva, porque usualmente lo que hacemos es imaginarnos que estamos reconstruyendo la situación, el objeto o la acción, y que los esquemas mismos nos van a proporcionar las estructuras que necesitamos para recordar. Pero con todo lo que acabamos de ver, podríamos más bien definirlo que es como una actividad constructiva y reconstructiva. Bueno, ya para finalizar este tema, esta teoría es muy atractiva para teóricos cognitivos y educadores, ya que directamente nos está como dando una nueva perspectiva respecto a lo que es el error, entrecomillado, porque ya podría más bien observarse como una construcción que tiene total sentido dentro de las estructuras del alumno, en lugar de simplemente como el alumno está mal y punto, ¿no? Tache rojo. Porque dentro de la teoría del esquema, el alumno entonces va a ser retratado como un modo, más bien va a ser retratado de un modo dinámico, interactivo, y no solamente como dentro de una perspectiva de estar bien o estar mal. Y esto creo que lo va a decir Eric. No estoy seguro. Sí. Pues sí. Profesor. Me permiten un comentario nada más. Adelante. Un comentario nada más a esto de los esquemas. Además, está bien lo que han dicho, perfecto, pero también tiene otra función los esquemas. Tiene otra función, que es la función de conocer, de adquirir más conocimiento. Es decir, ya sea, no importa la edad, un niño, adolescente, un adulto, lo que sea. Nuestros esquemas que tenemos acerca de cualquier conocimiento pueden ser muy ricos o muy pobres, ¿no? Si yo les pregunto qué es memoria, a lo mejor van a decir algunas cosas de lo que es memoria, van a decir la definición y algunos rasgos, algunas características que definen el concepto de memoria, etc. Pero si yo les pregunto qué es un perro, qué es un árbol, etc., ¿no? Yo, por ejemplo, mi esquema de perro es muy pobre, no tiene más información. Mi esquema de perro es el que yo tengo en mi casa, el que he visto en la calle, punto. En mi esquema, la información que yo tengo de mi esquema es muy pobre. Tengo muy poca, el esquema es muy pobre, pero esa pobreza de esquema
que yo tengo, a partir de ello puedo conocer más acerca de los perros. Si otra persona tiene los veterinarios tal vez tengan un concepto de esquema, su esquema de perro es muy amplio, más amplio que la gente que no es experta en perros, ¿no? Entonces, pero a partir de esa pobreza, de ese esquema pobre, yo puedo comprender más acerca de los perros. Entonces, el esquema es un marco de referencia que también me permite conocer más, de tener más conocimiento, adquirir más conocimiento, ¿no? Entonces, a partir del esquema yo puedo aprender más, puedo conocer más, puedo adquirir más conocimiento. Es otra de las funciones de lo que es un esquema. Cuando yo les pregunto, cuando ustedes hacen algunas preguntas o yo hago algunas preguntas a ustedes, enseguida se activan sus esquemas acerca de eso, ¿no? Si yo les pregunto por qué se hunden los submarinos, enseguida van a tratar de responder y van a activar sus esquemas que tienen acerca de por qué se hunden los submarinos. Y entran los esquemas de química, tal vez de física, tal vez no sé qué, ¿sí? De fuerzas contrarias, la fuerza del agua con la fuerza, etcétera, ¿no? Me van a tratar de responder activando ciertos esquemas. Algunos esquemas van a estar adecuados, otros no, para solucionar un problema. Entonces, y dependiendo, sí, del nivel cognitivo en que se encuentre el sujeto, los esquemas van a ser más ricos o más pobres, dependiendo de la experiencia, ¿no? De la experiencia y de lo que tengamos en nuestra memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que quería comentarle, que los esquemas tienen esa función también de adquirir más conocimiento. Adelante. Ok, pues bueno, mira, ya básicamente estamos terminando con esta exposición. Y pues bueno, seguimos con con las producciones. Si le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las proposiciones y los esquemas son formas de representar el conocimiento declarativo, pero las producciones y los guiones que vamos a ver a continuación, pues bueno, son formas de representar el conocimiento procedimental. Básicamente, las producciones pueden considerarse como reglas de condición y acción. Enuncian una acción que debe realizarse y las condiciones bajo las cuales debe realizarse. Pues como podemos observar, aquí tenemos varios ejemplos. Y pues bueno, aquí si gustan nos pueden leer. Por ejemplo, si el coche está cerrado, entonces pues tenemos que insertar la llave en la cerradura. Si la llave está insertada en la cerradura, entonces debe girar la llave. Si la puerta se abre, entonces debe volver la llave a su posición original. Y si la llave está en posición vertical, entonces debemos sacar la llave. Básicamente se considera que las producciones tienen la capacidad de dispararse automáticamente. Si se produce una condición específica, entonces la acción tendrá lugar. Lo que significa es que nosotros en nuestra vida cotidiana, conforme nos enfrentamos a distintas situaciones, pues tenemos la capacidad de disparar, bueno, de hecho es de manera inconsciente, pues las producciones. Las producciones pueden ser activadas de una tras de otra, como una red. Básicamente como lo acabamos de ver en el ejemplo anterior. También, al igual que las proposiciones, las producciones están organizadas en redes y pues estas mismas se llaman sistemas de producción. Y es básicamente lo que voy a decir, es una tras otra, tras otra. Los resultados de las producciones generan las condiciones para disparar otras producciones. Y pues bueno, los sistemas de producción nos permiten representar los aspectos dinámicos. Y pues bueno, también algo que decía Anderson, que me llamó también un poquito la atención. De hecho, sí que le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Pues bueno, Anderson pues ha empleado sistemas de producción y en el concepto de reglas de producción para proponer el modelado de los procesos automáticos en tareas diversas, como el aprendizaje de las listas y la solución de problemas. Lo que yo puedo entender con esto, pues básicamente que usamos las producciones pues, para resolver o diversas situaciones que podemos afrontar en la vida cotidiana. Y pues básicamente también para eso la solución de problemas, etcétera. Bueno, de ahí nos podemos pasar también a los guiones. No. Perdón. A ver, el profesor quiere hablar. En las producciones, nada más en las producciones, nada más. Bueno, aquí
esta es la idea de, es la idea de esta teoría del procesamiento de la información. O sea, desde esta perspectiva de la teoría computacional de la mente, las producciones insertan muy bien aquí en esta idea. Bueno, las formas del conocimiento, como los guiones, los esquemas, todo eso, pero las producciones da la idea de que estamos como programados para hacer ciertas cosas, ¿no? Acuérdense que, bueno, no sé si sepan que la programación en una computadora, para programar una computadora para que haga algo, ¿no? Se basa en la lógica, ¿no? La lógica matemática. Y entonces, cuando uno hace un programa y tiene que hacer esta programación por ejemplo, una base de datos, ¿no? Tengo que hacer una programación de la base de datos. Tengo la información de la base de datos, ya está ahí la información capturada, pero ahora tengo que hacer la programación de la base de datos para que haga lo que yo quiero que haga esa base de datos. ¿Qué quiero hacer con esa información? Quiero recuperar información por el autor del libro, por el autor del artículo, el tema, etcétera, ¿no? Entonces, hago la programación para que haga eso el sistema. Entonces, le meto una serie de reglas de condición-acción, lo que se llaman los algoritmos, ¿no? Ustedes conocen los algoritmos, es una serie de reglas, de pasos lógicos que se programan, que se meten a la computadora para que la computadora haga todo eso que yo quiero que haga. Entonces, esa es la condición. Sí, entonces, si hay un antecedente, hay un consecuente. Si se teclea tal cosa, entonces haces tal cosa, ¿no? Si se da esta condición, entonces se da esta acción. Esta es la cuestión de las producciones, ¿no? Es una especie como de programación que ya inclusive ya lo hacemos, bueno, lo hacemos de manera automática, ¿sí? Ya no tenemos que pensar, meto la llave, la giro, la regreso, entonces abro pues no, ya se hace de manera automática. Y por eso dice que está dentro de lo que es la memoria implícita, ¿sí? Que es esta memoria que nos hace hacer cosas inconscientemente, ya están ahí, ¿no? Ya están en forma automatizada, automática, la hacemos sin pensarlo, a diferencia de la memoria explícita, ¿sí? La memoria explícita que es el recuerdo propositivo, la memoria implícita es el recuerdo inconsciente, ¿no? Y que está siempre presente en algunas de nuestras acciones, o en la mayoría de las acciones, ¿no? Que ya tenemos programadas, ya tenemos automatizadas. A eso se refiere lo de las producciones. Bueno, seguimos con los guiones, ¿no? Sí, exactamente, pues bueno, ya sería para finalizar nuestra exposición, los guiones. Y pues bueno, son muy sencillos, pues son similares a los esquemas, organizan nuestro conocimiento declarativo. Los guiones proporcionan una estructura mental y pues bueno, para nuestro conocimiento procedimental. Básicamente, pues bueno, de forma sencilla, los guiones son representaciones esquemáticas de los sucesos. Bueno, básicamente son representaciones de los escenarios más cotidianos. Por ejemplo, ir a un restaurante o ir al cine. Cuando los guiones, o nosotros podemos crear guiones cuando hacemos diversas acciones de manera repetitiva. Nuestro conocimiento pues se va codificando en estructuras semejantes a un guión, básicamente un guión de televisión, bueno, pues, o un guión de una obra de teatro, por ejemplo. Cuando vamos a un restaurante, pues bueno, lo habitual es entrar, pides tu comida, te la comes, pides la cuenta, la pagas y nos marchamos. Pues en estas estructuras mentales tenemos las secuencias de estos mismos, sí, de estas mismas situaciones. Y pues bueno, y no solo de las situaciones, sino también de los actores o los objetos característicos de esta misma situación. Siguiendo con el mismo ejemplo del restaurante, pues bueno, por ejemplo, también tenemos que hay meseros, pues que hay también comensales a nuestro lado, hay mesas, etcétera. Pues que, como digo, no nada más son las acciones, sino también los objetos y diversos actores, por así llamarlos. Y pues bueno, básicamente el conocimiento de las personas, las influencias que realizan y el recuerdo se adaptan estrechamente a los patrones típicos de la actividad. Esto, pues bueno, básicamente pues es lo que acabo de explicar. Si tú realizas cierta opción determinado número de veces, pues la vas generando como si fuera un guión. Creo que es algo muy simple, no sé si el profesor quiere agregar algo más o algo por el estilo, pero bueno, creo que es algo bastante sencillo. Sí, bueno, sí. Bueno, esto de los guiones quiere decir que nosotros
Gracias a que tenemos guiones almacenados en nuestra memoria, guiones de cualquier situación que ya hemos experimentado, ¿no? Como este que acaban de decir, ir a un restaurante, ir a la playa, ir al cine, ir al supermercado. O sea, tenemos guiones almacenados y sabemos cómo actuar en situaciones, en ciertas situaciones, ¿no? Si vamos a la playa no vamos a ir de traje, ¿no? No vamos a meternos al agua trajeados, ¿no? Sabemos cómo actuar en ciertos contextos, porque tenemos el guión para ese contexto, cómo actuar para ese contexto. Entonces, gracias a que tenemos esos guiones almacenados, sabemos cómo actuar se activan los guiones cuando estamos en el contexto adecuado, ¿no? Digo, en el contexto en el que estamos. Estamos en el salón de clase, nos comportamos como alumnos, ¿sí? Estamos en la casa, nos comportamos como papás, como hermanos, ¿sí? Sabemos el guión de cómo comportarnos como hermanos, cómo comportarnos como pareja, cómo comportarnos como comensales, ¿sí? Como clientes, etcétera. Entonces, tenemos guiones y gracias a eso podemos actuar, ¿no? En la vida cotidiana. Y entonces estamos como en ese sentido como las producciones, ¿no? Estamos como programados para actuar en determinados contextos, ¿sí? ¿Quién nos programa? Pues uno mismo, ¿no? Uno mismo con experiencias, vamos adoptando ciertos patrones de conducta, ¿sí? De acuerdo al contexto. Y que no, o sea, vamos adquiriendo como claves sociales. Las claves sociales nos dicen cómo comportarnos en ciertos contextos, ¿sí? Entonces, eso son, y va de acuerdo con esta teoría del procesamiento de la información, ¿no? Y con la materia, ¿no? Que se llama computación de la mente. Entonces, estamos como programados, ¿no? Para actuar de una manera o de otra. Y aunque se oiga quizá un poco feo decir que estamos programados como si fuéramos robots, ¿no? Da esa idea también. Pero bueno, entonces estas son las formas en que tenemos guardada la información en la memoria a largo plazo, ¿no? A través de estos cinco formas, ¿no? De almacenar la información en nuestra memoria a largo plazo. Bueno, hasta aquí les había dicho que el texto tiene más cosas, pero no considero importantes esas cosas, porque ya aquí mencionaron les había dicho que esta materia, aunque el texto nuevo, la edición 5 del libro, ya mete capítulos con relación a la neuropsicología, la neurofisiología y la cuestión, ¿sí? Que tiene que ver con el soporte físico que es el cerebro, ¿no? Pero la materia no da para eso. La materia simplemente se refiere a la mente, que ya les dije que es eso de la mente, ¿no? Entonces, no tiene ningún referente, la mente no tiene ningún referente físico en el cerebro. ¿En qué parte del cerebro está la mente? Pues, ¿sí? Eso no lo podemos hacer. Entonces, por eso yo no menciono nunca en esta materia el cerebro, ¿no? Yo sé que cuando uno hace algo, una actividad, o aprende algo nuevo, etcétera, pues sí, claro que se activan todas esas funciones dentro del cerebro, como la sinapsis, el intercambio de sustancias y todo eso, ¿no? Pero eso no nos sirve para esta materia. Ya tendrán ustedes otras materias donde sí van a ver cuestiones del cerebro y dónde está la memoria, el sistema límbico, etcétera, ¿no? Eso. Pero aquí lo que aplica es como la estructura abstracta, que es lo que nos hace funcionar, es la mente, ¿no? La mente donde cabe todo esto, ¿no? Todo lo que hemos visto, la memoria, la percepción, todo lo que les dije, ¿no? De las emociones, la creatividad, la imaginación, todo esto es lo que es mente. Bueno, bueno, hasta aquí, y les decía que si quieren leer el texto completo no les hace daño, ahí si quieren, pero hasta aquí, hasta la parte de las piezas básicas de la memoria, de la memoria a largo plazo, es lo suficiente, ¿no? Vimos que hay tres tipos de conocimiento, que es el conocimiento procedimental, que lo vieron, el condicional y el conocimiento declarativo. Y qué partes qué piezas de la cognición caben en cada uno, están en cada uno de estos tres conocimientos, ¿no? Básicamente están en dos, ¿no? Están en el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental.
¿sí? Procedimentales de procedimientos, ¿no? De acción, de acción a acción en algunos, y en el otro es de guiones, de modelos, de patrones, decir un patrón, ¿no? De comportamiento en ciertas situaciones. Bueno, eso. Hasta aquí está bien, muy bien, la exposición, me gustó. Entonces, en 15 días hacemos el examen. Sí, ¿no? En 15 días está el examen para ustedes. ¿De acuerdo? Ok, sale. Sí, claro, Bien, claro. si tienen alguna duda, alguno de los compañeros, que habla ahora o calla para siempre. Pero ¿quieres tú relacionar esta postura freudiana del inconsciente ¿sí? O del subconsciente con esta parte de lo que es la cognición y específicamente de la memoria? Pues yo creo que este punto de concordancia o de las dos posturas es en cuanto a la memoria, implícita, ¿sí? Cuando actuamos de manera inconsciente, actuamos de manera sin pensar, o sea, sin tener la conciencia de que estamos realizando tal cosa, ¿sí? No sé si eso, porque podemos hacer una cosa inconsciente, no estar totalmente, recordando de manera explícita ¿qué pasó? La actividad, Perdón. ¿sí? Porque ya tenemos la conducta muy hecha, ¿no? Ya muy repetida, que se va a la memoria implícita, ¿sí? Y si tú quieres llamarle, si tú quieres relacionarlo con lo inconsciente, pues ahí está, ¿no? Actuamos de manera inconsciente. Por ejemplo, puedes tú manejar un coche sin pensar en cómo lo vas a hacer. Simplemente ya te subes y haces todo lo que hay que hacer para conducir un coche, ¿no? Es de manera inconsciente. Inclusive puedes ir hablando por teléfono. Algunas personas hablan por teléfono y van manejando, ¿sí? Lo que van haciendo inconscientemente es el manejo, van haciendo consciente la plática, ¿sí? Por teléfono. Y lo van haciendo inconsciente, ¿sí? Sin proponérselo, sin tener que decir, bueno, ahora voy a meter la primera velocidad, la segunda velocidad y voy a meter freno y acelerar. Eso ya es inconsciente, ¿no? Ya ese es el vínculo que puede haber, ¿no? Si a eso te refieres, pero son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Lo freudiano con lo cognitivo, desde mi punto de vista. Si alguien tiene otro punto de vista, lo puede decir para responderle a Francisco. No, realmente. Bueno, yo sí Bueno, tengo una a cuestión. ver, El compañero dime. Francisco mencionó subconsciente e inconsciente. ¿No es solo Ajá. el inconsciente? Sí, es el inconsciente. La aportación freudiana es el inconsciente. Ok. Sí, Sí, nada más sí, el era inconsciente. esa como cuestión. Sí, lo que la aportación de la teoría freudiana es eso, ¿no? Lo que es inconsciente, lo que actúa, ¿no? De manera inconsciente en el humano, ¿no? Sí. Esa es la aportación freudiana. Y ese es el punto que yo vería en concordancia con esta postura cognitiva, ¿no? Uh-huh. ¿Algo más? Sí, adelante, Ricardo. Dentro de las metas del aprendizaje, ¿cuál forma de conocimiento es mejor y por qué? Bueno, es el conocimiento condicional, desde luego, porque tú puedes tener el conocimiento declarativo, puedes tener el dato, ¿no? El dato, tenemos el dato de que sabemos los números, sabemos ciertas cosas de física, de química, sabemos cómo proceder, pero no sabemos aplicarlo. Sí, lo importante es saber aplicarlo, ¿no? Porque el conocimiento que no se usa y no se aplica no sirve de nada. ¿Sí? No está ahí, se te va a olvidar, ¿sí? Y el fin último del aprendizaje es que lo sepas aplicar, ¿no? Que lo sepas aplicar cuándo y cómo, cuándo y para qué, ¿no? Cuándo y para qué, como vimos en el ejemplo, ¿no? Ese es el conocimiento condicional, es el conocimiento condicional. Bueno, pero ahí están reunidos los otros dos, ¿sí? Tanto el declarativo como el procedimental. Sí, el dato, la información, ¿sí? La teoría
pero también cómo aplicar, cómo hacer eso, cómo proceder. Y, desde luego, el fin último del aprendizaje es el conocimiento condicional. ¿Cuándo y para qué? ¿No? Ese es el objetivo, ¿no?, del aprendizaje, el conocimiento condicional, aplicarlo. ¿Sí? Porque, bueno, te puedo seguir, por ejemplo, tú le enseñas a un niño a multiplicar y a sumar, ¿no? Pero también lo debes enseñar, por ejemplo, situaciones reales, ¿no?, de la vida. Jugar con el niño, con la niña, con el hijo, con el hijo, a que cuando vaya a una tienda y si te pagan con un billete de 300 pesos, bueno, si pagas con un billete de 200 pesos o de 100 pesos y compras un producto de 50 pesos, ¿cuánto te deben regresar de cambio? ¿No? Eso es aplicar, ¿no? Es el conocimiento ahí, ¿no? Es el condicional. Ok, muchas gracias, maestro. Sí.